Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se comparte semanalmente mediante nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Esta ocasión, como hemos venido haciendo más recientemente, estamos abordando puntos que tienen que ver más con las historias regionales. En algún momento le llamaron microhistoria, porque no era la historia general de una región siquiera del estado de Morelos, por ejemplo, o de la región sur, o del país México, o del periodo del primer cuarto del siglo XX de México, el siglo XXI, sino es particularmente un momento histórico conmemorativo a propósito de la organización, movilización y creación, aunque el buen Piaget hubiera utilizado el término de construcción. Aunque él habló de una construcción individual, esta es una construcción histórica y colectiva o comunitaria o social, aunque individualmente también sea social, de lo que es la colonia Lagunilla del Salto, por el rumbo de la Carolinska. eh, Carolina, pero dabas que San Antonio. en San Antón, casi a un lado de la cascada de San Antón y del restaurante donde venden los conventos, pues todo se ponía bien, bien gis, pero no quiero hablar ahorita de conventos, ni de mezcales, ni de mojarras. Pero sí quiero, antes de comenzar, recordar como cada semana hacemos un compromiso que asumimos desde que teníamos nuestro programa en la web de radio, la Universidad de Debate. Programa en el cual comprometimos el de que semanalmente íbamos a estar recordando el compromiso histórico que asumió el entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba en campaña, de entregarnos la verdad histórica sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Terminó su periodo de 6 años y no tenemos, ya no digo la verdad histórica, ni la verdad a secas, ni la justicia transicional. Tomó el cargo la entonces candidata a la presidencia también, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien entre otras cosas comprometió entregarnos esa verdad que ya estaba comprometida, además de derogar la famosa ley del ISSSTE. Después se dieron cuenta de que era inderogable económicamente, porque hay prioridades, y una prioridad es el mundial, por ejemplo, a diferencia de derogar la ley del ISSSTE. Pero bueno, no nos vamos a pelear con eso. Hasta ahora seguiremos recordando ese compromiso y deuda histórica con el pueblo de México de la verdad sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, que hace más de 13 años fue desaparecida en contra de su voluntad, naturalmente, aunque utilizan el eufemismo desaparición. La gente no desaparece, la desaparecen, que no es lo mismo, aunque parezca igual, dijera Silvio Rodríguez. Así es. El problema es que efectivamente 13 años después no tenemos ni la verdad ni la justicia. Ella era estudiante de nuestra Facultad de Psicología,
facultad la cual ha tenido muchos muertos, desaparecidos y secuestrados, lo mismo que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y más reciente, 3 feminicidios consecutivos de estudiantes de nuestra universidad entre febrero y junio de este año. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, a través de ella, a las madres buscadoras, que además han estado expresando colectivamente que si el Mundial regresó a México, esperan que también regresen sus familiares, a los que han estado buscando desde hace años. Una vez planteado esto, no quiero dejar de agradecer a nuestros invitados. Voy a presentar a la maestra, doctora, pedagoga y demás, Leticia Sánchez Lima, quien a su vez me ayudará a presentar a dos personajes de esta microhistoria que no debe ser olvidada, que además no solamente debe ser recordada, porque el problema de la memoria, sobre todo la memoria histórica, trasciende a la memoria que cada persona tiene de una serie de eventos o sucesos. Esta ocasión hablaremos, ¿me prestas tantito? De un libro que se conmemorativo que se publica La Colonia Lagunilla del Salto, una historia de lucha y organización. Es un libro que está editado eh, en Morelos por la Secretaría de Cultura como una parte de la recuperación de nuestra historia que algunos llaman microhistoria, que está en la macrohistoria. La Segunda Guerra Mundial, que ahora todos la revisan y dicen que Estados Unidos es el que la ganó. Cuando todos saben que el Ejército Rojo fue el que puso la bandera en el Reichstag, el que liberó Auschwitz y el que le dio en la torre a los nazis, desde Stalingrado hasta Berlín. Pero bueno, no nos vamos a meter ahora a esas macrohistorias y cierro mi boca, sino para que los invito. Leti nos va a presentar a nuestros distinguidos personajes y según me comentó, primero harán una breve reseña de la circunstancia, harán un análisis indudable de ese hecho histórico y la compañera que me acompaña a la derecha expondrá un tema siempre olvidado en estos sucesos, la mujer. Es decir, más allá de la cocina, el hogar, la madre, la educación no formal o no escolar de los hijos, la enfermería de los hijos que se enferman, los cuidados del hogar, la comunidad, cuál es el papel de la mujer a lo largo de este suceso, según su propia experiencia, porque como vemos a nuestros distinguidos invitados, seguramente no nos van a contar de oídas lo que pasó, nos van a contar como vivencias. No utilizo el término experiencia porque es terriblemente filosófico y la experiencia carece de emoción, de afecto. En cambio, las vivencias, dijeron tal Vygotsky, son cargadas de afecto, emoción y gozo. Cierro mi boca. Leti, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Muy buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad. Vamos a hablar de una experiencia vivida por un grupo, casi 200 personas, que en 1976 decidieron recuperar su tierra. Decidieron que esa tierra era suya, les pertenecía y que tenían que defenderla del gobierno en turno, del gobierno de Felipe Rivera Crespo, que se quería apropiar de esa tierra para fraccionar. Lo normal, fraccionan y convierten en casas geo o feo. Se decía que iban a hacer un fraccionamiento de lujo porque así se dedicaban. Salud. Es lo mismo quisieron hacer con la Rubén Jaramillo, el mismo Felipe Rivera Crespo, con la Rubén Jaramillo, y que igual el grupo encabezado por el Güero Medrano impidió que se hiciera esa toma, ese despojo, más bien. Entonces, esta lucha fue protagonizada, la lucha de la
de la toma de tierra, de la recuperación de la tierra, fue protagonizada por un grupo de hijos de ejidatarios, de propietarios de la tierra. Entre ellos, don Antonio Bello Ávila, que pues tiene sus títulos, tiene sus documentos de propiedad. Aquí en este libro está uno de los documentos precisamente de propiedad. Ahí está. Ajá. Y fue precisamente uno de los de los, dijéramos, más comprometidos, líderes de este movimiento. Pero también está doña Teresa Escorcia. Los dos formaron un matrimonio y con sus hijos ya todavía pequeños, se posesionaron de la tierra. Y doña Tere, cariñosamente le llamamos igual que a don Toño, cariñosamente les llamamos, enarbolaron esta lucha. Doña Tere con las mujeres ahí defendiendo, limpiando los terrenos, acudiendo con las instancias de gobierno y hasta acudiendo con el presidente Luis Echeverría. Y esa es una anécdota muy importante que definió la posesión de la tierra. Bueno, este libro de hecho surgió por iniciativa de los colonos. Ellos su interés principal siempre fue que su lucha no se perdiera, que todo lo que ellos hicieron se recordara, que sus hijos, sus nietos y ahora ya casi sus bisnietos supieran todo lo que costó, todo lo que se hizo, todo lo que se tuvo que enfrentar con el gobierno en turno, el gobierno del Estado, porque era el principal interesado en apropiarse de esa tierra. A Rivera Crespo se le conoció por haberse querido apropiar casi de medio Morelos y de medio Cuernavaca. Los terrenos de Altavista, que se apropió, los terrenos de la Rubén Jaramillo, que por la lucha encabezada por el Güero Medrano, se impidió que despojaran, y la Lagunilla, que en ese tiempo era una loma pelona llena de huizaches y llena de alacranes y víboras, ¿verdad? Y así fue como llegaron ellos Y a cañadas, ¿no? una Con cañada agua, y agua limpia. agua limpia, sin Sí. mojarras, Pues creo que No, las mujeres estaban ¿no? más arriba. pescaditos chiquitos. Pescaditos chiquitos. Pescábamos eso. Ah, pues eso se comía. Sí, sí. Sí. Y entonces los señores y las señoras dijeron, pues, con algo que quede de historia para que nuestros descendientes conozcan lo que hicimos, lo que luchamos. Afortunadamente fue una lucha que no cobró vidas, pero que sí costó mucho. A la gente le costó. Yo lo dejaría así porque yo solo con el libro traté de ser portavoz de ese sentir, de ese sentimiento tan impresionante, porque al entrevistar a la gente y al escribir el libro, la verdad es que siempre me impresionó el sentimiento de identidad de la gente con la tierra, porque si bien algunos son hijos de ejidatarios todavía, los que no lo eran igualmente se identificaron con la tierra, se identificaron con ese pedazo que les tocó y que en donde levantaron sus casas y que ahora pues ya es un lugar, dijéramos, yo siempre les digo que es un pequeño pueblo, porque ahí hay de todo, ahí encuentra uno de todo, pero además todos se conocen.
Y entonces doña Sofi, doña Tere, don Beto, don esto, don lo otro, todos se conocen y saben cómo llegaron ahí y cómo se ayudaron, porque también este libro relata esa experiencia de colaboración. Durante 10 años, casi 10 años, 6 años, sí, la gente trabajó unida para abrir la carretera, para poner la escuela, para levantar la iglesia, para el centro de capacitación. Y precisamente Centro de salud ahí. el Sí. centro de salud Aparte. también, eso fue después. Sí. Al llegar Laura Sí, hay. Ortega en 1980, Alias Don Lauro. don Lauro, eh, ningún gobernador antes les quiso hacer caso. Al contrario, ¿no? Los trataban de apagar a efectos de a ver si se cansaban y en algún momento podían Una intervenir. pregunta intermedia. Por fortuna no hubo defunciones, no hubo Ah, muertos. Sí hubo represión, de todas maneras, Sí. hubo cárcel, persecución, Sí. ya lo va a contar. pero, Bueno, entonces lo dejo para que sí. ajá. Al llegar Laura Ortega, él les dijo, yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. El mercado, el centro de salud, pero se quitan de reunioncitas. Se acabaron las reunioncitas. Y con las reuniones se acabó la organización, que era lo que les daba a ellos la fuerza, la capacidad de hacer todo lo que habían logrado, ¿sí? Todo lo que habían logrado. El agua potable, ¿sí? La electricidad, la luz. Don Lauro llegó a bajar el switch, a subir, perdón, a subir el switch, ¿sí? Y mucha A la gente, foto. la foto, y mucha gente dice, es que don Lauro metió No, lo metieron ellos. Ya está. Lo metieron ellos con su trabajo, con sus faenas. Cada domingo hacían faenas. Por eso yo digo que esta es una experiencia de trabajo colectivo asombroso. Asombroso porque la gente se reunía cada jueves, se ponían de acuerdo para la faena del domingo y el domingo, además de la faena, unos iban a la escuela, otros iban a la carretera, otros se iban a la iglesia, qué sé yo, daban su cooperación. Por faena entiendo el tequio, El el tequio. trabajo colectivo. Un trabajo. Y las mujeres le entraban a la faena, aquí se dice como un hombre, le entraban a la faena. Y también daban la comida, cuidaban a los Agua niños, fresca. el agua fresca, y el cafecito del jueves en la noche, porque las reuniones empezaban A las 8, ya que salían del trabajo y terminaban a veces hasta la 1 de la mañana. de la 2. mañana, pero se ponían de acuerdo en las acciones que realizarían, ¿sí? Entonces se levantó la colonia. Cuando llegó Laura Ortega, la colonia tenía una organización, ¿sí? Tenía una estructura, una distribución. Pero cuando Laura Ortega les dice, yo les voy a dar todo lo que ustedes quieran, pero se dejan de reunioncitas, ahí se derrumbó la organización. Sí, y efectivamente, sí, se levantó el mercado, se levantó la plaza cívica, la carretera se empedró porque era puro polvo, pero ahí quedó la organización. Yo voy a hacer un comentario intermedio. Eh, Seguramente cuando algunos estudiantes o estudiantas de psicología vean esto, valdría la pena preguntarse, ¿y por qué no el análisis de la personalidad más allá de laboratorios, pruebas en la comunidad? La estructura de la personalidad, el desarrollo del pensamiento, los valores, las creencias, el trabajo en colectividad, etcétera, de modo tal que la psicología deje de ser un invento para hacernos creer que somos psicólogos, que hacemos psicología y la realidad está fuera de esa psicología
y de esa práctica. Yo creo que es importante recuperar eso, se diga o no psicólogo comunitario, psicólogo social o como considere, en realidad no hay una psicología que no sea social y que no tenga que ver con la comunidad. No hay rehabilitación sin trabajo comunitario. Así es. Quien rehabilita es la La comunidad, inserción. quien integra la rehabilitación basada en la comunidad, orientada hacia la familia, es decir, no podemos obviar esto. Ese era el comentario y comenzamos con don... Sí, mire, en realidad yo estaba, pues no en el pueblo, estaba yo en la Carolina, yo tenía un tallercito de relojería, pero en veces nos platicábamos con algunos del pueblo y entre ellos había un compañero era Darío Ríos y Lucas López y otros. Platicábamos y me dijeron a mí, oye, tú naciste en el pueblo y tú eres hijo de uno que es del pueblo y me parece que era ejidatario tu papá. Y yo no sabía. Ese documento que presentan ahora, yo lo conseguí hasta siendo casado, ya con 8 hijos, con mi esposa y teniendo el tallercito de relojería. Y me dice Darío, ¿por qué no vas a reunirte con nosotros? Nos reuníamos, sí, dice, nos reunimos en la privada de las democracias número 15 en el Salto de San Antón. Allí vivo yo, ahí nos reunimos todos los sábados para ver esto. Entonces, yo tenía más amigos que sinceramente nos encontramos con un fin religioso, pero de ese fin religioso teníamos una inquietud de que era no solamente rezar, sino teníamos una inquietud de lucha, de que de Jesús nos llevó a luchar por el bien de los demás y que teníamos que unirnos a las manifestaciones por el aumento del pasaje, que íbamos a la colonia de Florencio Medrano y fuimos con el obispo, con un padre que era el padre Pedro Roland, francés, allí a convivir y usamos esa experiencia en las reuniones que nos reuníamos en la privada de las democracias con Darío y los demás de San Antón. Había unas personas que trabajaban en la guarachería allí cerca de Darío, de su casa, pero estaban estudiando leyes y nos dijeron, sí, en realidad esas tierras se las quiere agarrar el gobernador. Esas tierras pertenecen a los del pueblo. Y con esas inquietudes, pues nos empezamos a reunir y algunas personas trabajaban en gobierno del estado. Y así como eran compañeros nuestros del pueblo y trabajaban allí, nos decían lo que planeaba el gobierno del estado. Nos dijo, tiene planes de hacer una colonia. Pero esa colonia, nos dijeron los que estaban estudiando leyes, no le pertenece. Era una colonia que habían expropiado 5 años antes para hacer la penitenciaría y otras cosas allí. Pero pasaron los 5 años y nos dijeron ellos, esas tierras ya no son del gobierno porque no hicieron lo que tenían planeado. Regresaron al ejido, vienen siendo otra vez del pueblo. Y entonces planeamos tomar la Lagunilla el 29 de febrero de 1976. Tomamos la Lagunilla. A las 11 de la noche nos reunimos y fuimos a tomar la Lagunilla. Desgraciadamente, el gobierno nos cayó y nos rodeó de patrullas, el gobernador. Entonces, sucede que pues por ahí estaban recontentos los patrulleros de que no pasaba gente porque no la dejaban pasar, pero entrábamos por Altavista, había otras entradas y dicen, bueno, si aquí no los dejamos pasar y veían ya mantas con 4 palos allí y dices, ¿por dónde se irán? Bueno, la cosa es que
Pasó el tiempo, seguimos trabajando y empezamos a dialogar con los arquitectos de la universidad que estaban aquí de Morelos y nos empezaron a orientar de cómo podríamos organizar nuestra colonia, lotificándola. Bueno, así quedó la relación con los estudiantes. Y vinieron otros ya profesionales, licenciados de otros lugares cuando supieron que estábamos tomando nuestras tierras y nos orientaban y nos dijeron, pues sí les pertenecen las tierras. Había dos sacerdotes en San Antón, uno José Luis Calvillo y otro Onésimo. Onésimo Cepeda. José Luis Calvillo nos iba a acompañar, a andar allí con nosotros y animándonos. Qué bueno, dice que están tomando esta tierra. Pero Onésimo Cepeda, Millonésimo se ese se acercó. le decían millonésimo. Ajá. Millonésimo. Entonces se acercan los licenciados que vinieron de otros estados a ya apoyarnos, que conocían de ley agraria y le dijeron, el sacerdote les dijo, miren, díganles a la gente que mejor regresen esas tierras al gobierno. Y que le dice uno de los licenciados, conocedores de la ley agraria, oiga, licenciado, ¿usted conoce la ley agraria? O Padre. sea, sacerdote, Padre. al sacerdote, padre, ¿conoce la ley agraria? Dice, no. Dice, pues la ley agraria dice que esas tierras son de este pueblo y por lo tanto la gente de este pueblo tiene derecho a esas tierras. Quedó callado el sacerdote. Y ya nosotros seguimos la lucha con ese apoyo que nos daban los conocedores de la ley agraria y los demás licenciados, porque había varios licenciados o estudiantes y hasta de la universidad que nos iban a ayudar. Entonces, sucede que llega el 10 de abril. El Instituto de Investigación para el Desarrollo del Estado de Morelos, que estaba en los Belenes. Ayer los fuimos a ver Con a ese Sergio lugar. Martínez, el arquitecto Sergio Martínez, bueno, aquella generación. Aquella generación. Pero ellos sí. nos fueron a acompañar. Entonces sucede que llega el 10 de abril y nos reunimos todos sabiendo que iba a llegar el 10 de abril, iba a venir el presidente Echeverría. ¿Y cómo le hacemos? No, pues una comisión que vaya a ver al presidente y otra comisión se queda a hacer lumbradas con aceite quemado y trapos y que se vean lumbradas así en la loma. Entonces se fue a una pero comisión. fue en la Prepa 2. ¿Mande? Vino a inaugurar la Prepa 2. Ándele. Se fue una comisión allá y sobre todo las mujeres con pancartas así enseñándole al presidente que las atendiera y por más que las golpeaban los judiciales que no pasaran y ellas se metían los guaruras se metían y le causó los gritos de las mujeres, les causó curiosidad al presidente. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Dice, pues estas mujeres quieren molestarlo. No, déjalas entrar. Que entran y que les dicen, señor licenciado, este señor gobernador nos quiere quitar. Señor presidente, este señor gobernador no nos quiere dejar nuestras tierras, nos tiene con patrullas allí y allí no nos deja trabajar en nuestras tierras. Y que le dice el presidente de la República, ¿qué pasó contigo? No, pues sí, estoy haciendo eso. No, dice, desde mañana quítale las patrullas, déjalos trabajar. Y a la comisión le dijo, formen una comisión y los espero en Los Pinos para que les ponga yo una empresa que les notifique. Y así sucedió. Ya llegó la comisión, nos dio la noticia de lo que había dicho el presidente y ordenado al gobernador que no nos molestara. Y entonces, pues ya nos presentamos a Los Pinos. Ya él no salió, nomás presentó
se presentó la comisión que Indeco, creo se llamaba esa comisión. Sí, era el instituto del Sí, INDECO. y se presentó con nosotros y ya dice, después en la colonia vinieron a querer notificar. Pero la cosa es que hubo una contradicción porque nosotros habíamos agarrado de a 400 metros cada uno, ya habíamos, Se pedía. queríamos y algunos ya ya tenían. Y entonces Indeco nos quería dejar nomás 200 metros y no, los corrimos. Hasta que me tocó ser ayudante a mí, le dije al ayuntamiento, pues que vaya una comisión para que quedemos de a cómo nos tocan los terrenos. Fue una comisión que era director de colonias y poblados y ya dice, a ver, una asamblea. Y en una asamblea el director de colonias y poblados quedamos en la negociación, en el arreglo de que a 300 metros cada colón nos tocara, pero que se dejara todo el plan para el servicio público, todo el plan, desde abajo hasta arriba, a donde estaba la lagunita, porque había una lagunita allí, hasta allí tenía que dejarse para servicios públicos, secundaria, primaria, iglesia, mercado, Beneficiaban a la todo. comunidad misma. Todo, sí. Y así quedó, y así empezamos a trabajar. No, pues lo que se necesita, la escuela primero, hay que hacer la escuela primaria. Y toda la gente a reunirse, a carrear piedra, a empezar a hacer la escuela. Logramos hacer 8 aulas para los niños y una dirección para los directores. Entonces, gracias a Dios, se logró que toda la gente trabajara unida y ya logramos estar trabajando y con el instituto, El Instituto de Investigaciones, Ajá, Sergio Martínez. de Sergio Martínez, tal, pues ya era a todo dar el apoyo, todos trabajando. Entonces se formó una comisión que surgió de la asamblea para que fuera aquí al centro, a andar en las vecindades y les preguntara a la gente, ¿está rentando? Sí, yo pago renta. ¿Quiere tener un terreno para que haga su propia casa? Sí, pues mucha gente fue con una petición para la asamblea de entregar al escrito que quería su terreno, pero cuáles eran las condiciones. 27 días a hacer faena y coopera 7 días, 10 pesos cada 8 días, y con eso recibes tu terreno. Y ya con lo que Sergio Martínez y los demás que lo acompañaban, ya tenían los lotes prevenidos para que la gente que iba a trabajar y que iba a pedir su terreno, se le entregara su terreno, pero que esa gente tenía que seguir luchando por hacer la escuela y las demás cosas. Entonces, surgió bueno, mire, era tan hermoso los trabajadores que a la hora de comer llegaban las mujeres con comida, con agua fresca y así era cada 8 días. Mucha mujer ayudó, y Niños. algunas que llegaban sin marido, que nomás tenían sus hijos y que estaban sin marido, pues iban a trabajar. Hasta ellas recibían el apoyo de las que tenían un hogar y que podían hacer un guiso y llevarla. Hasta ellas comían allí, en la faena que se hacía. Pero eso llevó a trabajar entre semana también algunos. Algunos podían trabajar en la semana y yo puedo ir, al cabo no estoy trabajando, mi trabajo me facilita unas horas, yo voy a la faena. Los que tenían su carrito que trabajaban acarreando materiales o vendiendo, decían, cuando quieran, ahí está mi carro, voy a traer la piedra o a carrear el agua de abajo para arriba para trabajar. Todos ponían lo que tenían para brincar o para
fincar las cosas que se necesitaban fincar para todos, porque pues la iglesia se hizo a base de trabajo y la escuela y el centro de capacitación y no, la cosa era de mucho trabajo. Por eso, como dice la maestra, cuando Rivera Crespo dijo que se acabaron Laura Ortega. pues se acabaron las faenas también. Pero la gente estaba acostumbrada los domingos a trabajar, que empezó a fincar sus casas, y ya tiene ahora todos con sus casas buenas, porque ya estaban acostumbrados al trabajo. Y dice, bueno, ya no vamos a hacer faenas acá, ya todo lo va a hacer el gobierno, ahora vamos a hacer nuestras casas. Pues sí. Sí, Sí. ¿Querías decir algo más, Leti? ¿Mande? Sí. La Dale, ¿qué? intervención del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo del Estado de Morelos de la universidad fue importante porque ellos se comprometieron realmente social e ideológicamente con la comunidad. O sea, no era tan solo una ayuda, un apoyo de la universidad, ¿no? Era un apoyo que involucraba a las personas, ¿no? Te hicieron Y y ellos aplicaron una metodología, Sergio Martínez lo platica aquí en el libro, aplicaron una metodología en donde la consulta de la comunidad era la base para la planeación de la comunidad, de tal manera que los lugares destinados al servicio público, como dice don Toño, están en el centro de la colonia. Están En ahí. el parteaguas, arriba. Ujú. Sí, ahí está la cancha de fútbol, ahí está la escuela, el centro de salud, el jardín, Servicios públicos, todos, así, en hilerita, dijéramos, está la ahí. iglesia, La menos iglesia. la cantina o bar. Ah, bueno, delegaciones. ese- Porque eso sí lo prohibió el Güero Medrado. Sí, Por eso eso sí. Medrado sí echaba Era más estricto. Pero Sí, es que era en más, realidad aquí no era hay un canijo. cantinas. No, Tampoco acá hay cantinas. tampoco No, hay esas están en el centro, según sé. Fíjese Sí, que y entonces, Sergio Martínez me ayudó mucho en un detalle. Pues claro, la gente cooperaba y todo. Y había un grupo que se encargaba de andar ayudando a medir terrenos y todo eso, y otros que a ir al gobierno y todo eso, porque en veces nos demandaban. Teníamos que ir al gobierno a recibir la demanda y que por qué estábamos ahí, todo eso. La cosa es que llega el momento en que la gente necesitaba apoyo para andar para allá y para acá y trabajando. Entonces se estableció un sueldo a 5 personas. A mí querían meterme como ayudante, le dije, no, miren, yo, mi esposa y mis hijos atienden mi negocito y de allí me mandan para que yo pueda comer, no necesito este sueldo. Pero los sueldos ya se habían hecho una costumbre de que todo el mundo llegaba a recibir su sueldo y algunos se dan veces sin hacer nada. La cosa que le dije a Sergio Martínez, oye, no podemos avanzar en la escuela porque se necesita material y todo eso y lo que entra pues está repartiendo. Dice, haz una asamblea. Y en esa asamblea exponen ese problema, que los sueldos que se están dando a los que andan allí, pues que se necesitan para comprar material y avanzar en la escuela y que los ponga en la asamblea. No, pues la gente dice no, que se acaben los sueldos y todo lo que entre es para avanzar en la escuela. Tal vez así ya avanzó la escuela y se la construyó pronto. Maestra y ¿verdad? pero te lo metieron a la cárcel. Ah, A mí me metieron a la cárcel porque el pozo de agua sí iba a ser en la Benito, iban a escarbar allí y sacar el agua. Y a la mera hora que ya iban a hacer el hoyo para abajo, van unos ingenieros y que examinan, dice aquí no hay agua. Entonces, en la colonia nuestra, al final, al colindar con Santa María. Santa María, con las colindancias, Nueva Santa María. pegadito allí, fueron a ver
Sergio Martínez y acompañó a los que conocen de eso. Y dicen, no, aquí hay harta agua. Pues a hacer el agua. Pero ese terreno era de una de las personas que antiguamente sí recibió su terreno porque lo tipificaron en 1944, lo tipificaron y repartieron de a 2.500 metros y documentaron, pero 4 nada más se fueron a vivir y dijeron, no, nada más los 4 tienen derecho. Y cuando llegamos nosotros les dijimos, ustedes les vamos a respetar sus 2.500 metros y ustedes se quedan. Tan recontentos. ¿Por qué no Pero metieron? una de las señoras que tenía su terreno Todo el mundo. tocó que allí era El pozo. el pozo y le dimos en vez de 400 metros, 600 metros más, A cambio del... a cambio de que ya nos dejara hacer el pozo. Y el ayuntamiento 2 tomas de agua le dio. Pero pasó el tiempo y después esta señora me metió a la cárcel. Lo demandó por robo. Sí, porque le había quitado su terreno. Afortunadamente, mi esposa se movió con los ex presidentes que había De Colón, municipales con Izaguirre. y los que estaban antes. Y dice, no, pues ahí está en el archivo el documento. La señora la beneficiamos, la colonia con 600 metros y nosotros con 2 tomas de agua. Que llevan los papeles estaba la Penny acá, pero acá Pancingo. Estaba yo encerrado y llegan y dicen, mire, aquí está. ¿Cuánto tiempo se echó ahí? 3 días. Poquito. Todo barato. Bueno, Todo barato. Estaba Arenas, un señor grande. sí, Sí. sí, doña Tere, Se echó 3 días. sí. Sí, Bueno, pero pues, es que esos 3 días me salieron bien mal porque la jefa me tuvo que juntar 600 pesos porque que le gustaba la mota, en un baile que hicimos para dar fondos, hizo su lío y mandé traer la judicial con mis comandantes y se lo llevaron y estaba preso todavía. oh, pues le cobró derecho de piso. Sí, y dice, no, No, pero cada día, esos 3 días, iba, necesito dinero, que para que no lo pelaran, para que no, No lo mandaron a lavar los baños. ajá, y que las ollas sí me tocó lavar las ollas. y entonces tenía harto miedo, se veía así todo bien. Yo nunca había caído. Bueno, Pero Bueno, la gente fue a manifestarse aquí a la a la Penny. Penny Sí, sí, y ya había, después con los documentos, órale, para afuera. salió. sí, Sí, había mucha solidaridad, eso sí, la gente respondía como uno solo. Pero creo que es momento de hablar de la participación de las mujeres, sí. que es Sí, importantísimo. pues sí, bueno, yo ¿Cuál es su nombre, me dijo? María Teresa Escorcia, ¿Qué edad tiene usted? 84 años. Está enterita. No tiene diabetes, hipertensión. Hipertensión, sí. Hipertensión, sí. Sí, que ¿Usted hasta qué estudió? pues la secundaria la estudié hasta en los 60 años Pues, que me vea, cuando en ese tiempo, pero primero la primaria. nada más la Nada primaria. más la- ¿Usted hasta dónde estudió? ¿Hasta No, qué? no fui a la escuela. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años o 3. Y no tiene diabetes ni hipertensión Sí, ahorita. tengo diabetes. E hipertensión. No, Le sube la presión. no, hipertensión no. Ah, bueno. Nada. Entonces, Pero no fui. no fue a la Aprendí escuela. a la escuela Pero van a las siendo marchas, chivero. Yo, Van a las marchas también, todavía. Está bien. sí, fíjese que Yo ya no voy porque necesito a alguien que me mueva. yo, El problema de la yo movilidad. aprendí a leer con No falta quién. Que ya me Pero el acuerdo. 1 de mayo todavía estuvo ahí. Ah, está bien. El Don 1 de Toño. mayo. Sí, Entonces, sí. usted dice que ¿cómo se llama? María Teresa María Teresa Escorcia. Escorcia. Entonces, no, le preguntaba eso para tener una referencia. Son como de 80 años ambos, tenían con educación básica, estaban chavales entre 20 y 30 Tenía años. 30 Hablo de hace 38 años 50, tenía de yo. hace medio siglo,
Yo hace medio siglo tenía casi 20 años. Entonces, pues, ahí nos voy correteando. Aunque no corro, voy rodando. Pero ¿y No, qué hacían pues, las mujeres aparte de no, el hogar? las mujeres hacíamos muchas cosas. Yo siento que Cálmese, que cuando era sortimos que la ya escuela consiguieron bancas y Que ahorita muebles. le toca hablar a usted. Sí, ahorita me toca a mí ya. sí, Nosotros, desde un principio hubo mujeres que sí llegaron solas porque no tenían pareja y otros porque su esposo no quería irse, que estaba difícil, ¿no? Y, y era cómodo donde estaban, en la vecindad o rentan. con la mamá o con la familia, entonces, pues era fácil. Y decía, no, hubo varias que llegaron solas con sus hijos y después ya llegó el marido. Pero sí participábamos en las asambleas, en los trabajos, había unas mujeres que eran bien fuertes, se subían así arriba al entarimado y muy Para echar la muy loza. trabajadoras. Y en las asambleas, aún con todos los trabajos que pasábamos, como era el transporte, los niños de la escuela, ¿cómo? Entonces, era muy necesaria la escuela, ¿no? Pero pues ahora sí que las mujeres que trabajaban también agarraban y pues, se ponían unos zapatos en su bolsa y al salir a club de golf ya caminando con otros zapatos se guardaban y ya, Salían del lodo. ya estaba, era un trabajo fuerte, ¿no? Y para conseguir las tortillas no había tortillería, no había No había molinos. molino, no, pues era la ¿Ya vi migajas, terreno y tiendas de campaña? ¿O cómo armaron? era puras, Llegaron, toman las tierras, como le hicieron en los campamentos, en el Sí, sí, Tierra y sí. Libertad en Monterrey Sí, y el sí, 2 de sí, octubre así. en la Ciudad de México. Así, poner Tiendas 4 de troncos. campaña, que tienen troncos y nada más baños 4 patos, públicos. Sí, poner 4 troncos, poner 4 una patos sábana y o mantas. lámina de cartón. Ajá. El que mejor estaba era con láminas, con cartones, Láminas ¿no? de Sí. cartón. Lo que había un chaparral El gran que era chaparral. Un lugar. Era un programa de televisión muy clásico, El Gran Chaparral. Ajá, pues Sí, allí ahí, llevábamos los niños por Don los Toño. aigronazos ajá. al chaparral. Entonces, en ese chaparral, ya ve que en febrero y marzo Ventea. produce mucho aire y ahí a meter a los niños, porque era que si llevaba los trapos y quedaban sin casa ya uno. No, era muy, A mí me volaron mi techo, Y todo. baños, por ejemplo, no, pues ahí, letrinas, ¿o qué hicieron? No, no. ahí, Hoyos nomás. Hoyos, y a sí, valor bolchevique y ca- cal. cada Sí. quien un cuadrito se hacía un hoyo y le iba echando cal y eso, Sí. pues así era. Y aparte de que las mujeres estábamos en las juntas porque nos interesaba, ¿no? Había comisiones, Ah, bueno, De sí, comisiones, distintas. por ejemplo, para ir a las dependencias, había comisiones para los trabajos, para los niños. para los niños también. Había unas que se encargaban de cuidar, por ejemplo, en el centro de capacitación, cuando se quedó ya claro. Este fue el gran chaparral. El gran chaparral. Este era el Gran Chaparral, el que está, bueno, Abajo. abajo en la página Era de triplay de, con, de- con madera de la Nissan, de Nissan, de que, Triplay, el ajá, Reply, que ayudaron a construir entre los del todos. sindicato de Nissan. Ah, y ahí se me... No, teníamos, porque había obreros. Había de obreros Nissan. entre ellos de Nissan y, sí conseguían la madera. y entonces, ¿ustedes qué más hacían? Entonces nosotros, desde que se tomó ya que estuvimos firmes y que ya se trataba de los terrenos, dijimos que
pues nosotros queríamos un espacio, las mujeres, para nosotras, para poder hacer nuestras reuniones y seguir, ¿no? Trabajando, porque tuvimos mucha solidaridad con organizaciones, ¿no? Que llegaban, como era la universidad, y, y religiosas que Las organizaciones de mujeres. Eso es parte de la historia. Claro. y ya nos dejaron de la parte de la iglesia, atrás nos dejaron un terreno de 1000 metros. Y como había, les digo, personas que se interesaban del movimiento, hubo una persona, se llama Ana María Rumayor, que su esposo era holandés y trabajaba en la televisión en Holanda, y él nos consiguió Un programa financiamiento, además. sí, un financiamiento para el material de ese centro. Y con Y lo, faena y lo nosotros. construyó la universidad. Era un el centro de capacitación comunitario. ¿En qué capacitaban? Pues en esos tiempos se daban primeros auxilios, se daban costura, bordado, manualidades para poder desarrollar. Seguridad, ¿cómo la manejaron? Cocina, Cocina. cocina. Pero seguridad, La seguridad, había rondas. como especie de una seguridad comunitaria, como una especie de policía comunitaria, que no es en sentido estricto policía. En la noche salían. Salían en la noche con radios y se comunicaba que aquí hay un La que más pleito. reídos aquí, Torre Blanca, me acuerdo del combate. Cuando hablaba sobre el cicaje, decía, de la niña en esas épocas. Sí, entonces había veces ocasiones, ¿no? Como toda sociedad, que había discusiones o pleitos, que llegó el marido borracho o eso, pues ya estaba ahí la ronda y ya se Sí. calmaban, ¿no? Eso. Y las mujeres aparte, tener que buscar cómo tener tortillas para dar de comer a sus hijos, cómo tener lo mínimo, lo básico, ¿no? Para estar ahí, cubrirlos de animales, de todo. Y el agua, abajo en el río, había un señor que trabajaba en un carro de volteo, de esos Que de materialista. material, y pasaba en el río y con las garrafas de agua. Con eso ya, ahí sí mi hija era la que se trepaba al carro con las garrafas de agua. Y ya después ya se vendían bidones, pero fue una lucha de que se trataba de, por ejemplo, de tabiques, acarreábamos tabique en las faenas, y era bien bonito, porque yo tenía hasta grupos de niños ya de 8, 6 años, que hasta con un tabique íbamos, ¿no? Porque los albañiles, o así los hombres que estaban, necesitamos agua, tabiques, arena, Bravo. Sí. y ahí estábamos, las mujeres, unas, otras, pues, hacíamos los kilos de arroz, o depende, ¿no? Las comisiones. Generalmente las comidas en ese tipo de ambientes es mucho arroz, mucho frijol, Huevos chicharrón, que agua da Mm. para hacer y huevos. y huevos. Eso es de rigor. Eso, pues eso Más había. refrescos, O punto. papas, Papas. sí, ahí con chile. Sí, eso era lo que se daba. Pero comíamos, las mujeres que eran solas, que llevaban sus hijos, ahí comían y todo, ¿no? Otras muchachas, por ejemplo, una de ellas era mi hija, que se dedicaban a pedir la comisión de los 10 pesos en cada terreno. A la comisión de recuperar dinero. Ajá. Y y las mujeres se dedicaron a lo del centro, nos dedicamos, bueno, en todo, a la escuela,
porque en la escuela, primero la escuela eran de cartón, los salones. Salones. Los pizarrones eran los anuncios esos de los fondas, de las fondas. Sí, de las zonas de Los esos de pizarrones, Coca-Cola, de cerveza. Esos, Sí, esos eran los los pizarrones. pizarrones y los maestros. Y los maestros, pues eso es bien importante porque se fue, ya teniendo las aulas de cartón, se fue a México la secretaría. Antes de que, bueno, estaba en construcción la escuela después, pero se fue a la secretaría, una comisión y a pedir maestros, pero a México, porque aquí no nos daban. Les daban 2 maestros nada más para 6 grupos. Y entonces, Integrado, ¿verdad? Los maestros. Sí, Sí. así querían que fuera. Resultaban muchos niños. y ¿Cómo cuántos niños tenían en esa época en la escuela? El ¿Ustedes maestro- ¿Cuántos hijos El tenían? maestro dijo, yo tenía hay un maestro. mis hijos, ¿Cuántos hijos tienen ahorita? 8, ¿Y cuántos tenían en ese entonces? 8, Es decir, son 8 y ustedes 2, 10. Y sí, ya más o menos cada familia no, en promedio así andaba. sí, sí, Más, ¿cuántas familias eran? Como 50. más o menos, sí. 50 por 8, como 4,000 personas. Sí. 4 o 5,000. Y así iban aumentando. 200 familias. 200 familias de a Los 8, Se tenían unos 8,000, menos, ¿no? 10,000 personas en la comunidad, en la colonia, vamos. Entonces, se fue en la Se fueron a la comisión allá a México. 600 dijeron, niños. 600 niños Sí, se tienen- censaron. 2 maestros. pero ¿tienen 2 maestros. escuela? Sí, sí tenemos escuela. ¿Tiene baños la escuela? Tiene baños, tiene su dirección, está bien equipada. Sí, sí. Sabíamos que no iban a venir a inspeccionar. Bueno, eso fue una alburra. Y nos mandaron los maestros. Pero, ¿Cuántos les mandaron? 6. 6. 6 y 2 de aquí. No, No, Esos. Ya aquí se hicieron bajes. los de pues, aquí por se eso- quedaron. es que sí, es que fue toda una historia. Primero buscaron a un maestro, un estudiante de la normal. Lo normal, Vente, como le hizo Vasconcelos, vente a dar dar clase. Vente a dar clase. Pero este maestro dijo, vamos a hacer un censo. Y salió que eran 600 niños. Entonces fueron aquí con Bolaños, que era en ese tiempo el El secretario de Educación. Y le dijo, sí, te nombro director y te doy 2 maestros. Y él dijo, no, necesitamos 6. Y entonces fue cuando ellos se fueron a México. Y allá le dijeron, sí, sí, tenemos el edificio, tenemos todo. No, claro, Todo equipado. todo equipado. Y les dieron 6 maestros. Cuando llegaron aquí, Bolaños le dijo a ese maestro, a ese muchacho Del normalista 1, normalista, de la de Cuautla, no, de aquí. de la normal del estado. La normal del Sí, que estado, estaba en el centro. que estaba en Morelos. Sí. Le dijo, mientras yo esté aquí, nunca tendrás una plaza en el estado de Morelos. Pues nunca la tuvo, el pobre se tuvo que ir a Tabasco. Se tuvo que ir a Tabasco. Pero consiguieron. Eso es un dato interesante. 6 maestros. El centro de salud, médicos, ¿quién los apoyaba en el año? Porque busca enfermedades de diarreas, Eso también infecciones. fue iniciativa de las mujeres. ¿Cómo se echaron ese tiro? Pues ahí en el centro de capacitación. Ustedes eran las enfermeras, Sí, las médicos. sí, había voluntarios, un doctor que iba unos tiempos de así. Medicina, y, hierbas, Y hierbas nosotros. Sí, tuvieron ungüentos. varios. ¿De ahí Sí. aprendiste tú eso No. o lo traes desde el puerto? Bueno, no precisamente. Pero los niños se sentaban en tablas, en piedras. Vigas. Sí, las piedras y las vigas Sí. o tablas. Cajas de Hicimos- jitomate. Pero hay un detalle, que ellos nos consiguieron bancas, Ya nomás las tiene- reparamos y ya quedaron en bien. el colegio de Fray Zumárraga. Ay, bueno, su madre, sí. Ahí tenían varias, pues supimos que tenían
Hay unas ya que no usan, que ya están, que les falta Están una cara. desclavadas y eso. No, Pues, llegaron allá y Tenían aclararon. centro de salud, escuela, tenían la iglesia. Supongo que en la iglesia, Era don de- Sergio, o las comunidades cristianas de base eran las que apoyaron también con materiales y Mira, faena. te voy a decir una cosa. Si algo sostuvo fuertemente la organización de los Fueron las colonos, mujeres. fueron las comunidades eclesiales de base. Don Toño, Y las doña Tere. mujeres. No, las Las comunidades. eclesiales de base. Sí, El trabajo de don Sergio, vamos. el Así es. trabajo de él. Y Porque José Luis Calvillo. A través del Calvillo. padre Calvillo. él nos visitaba, don Sí, Sergio, cada porque año. Millonésimo Cepeda acabó siendo No, él se fue. No, amiguísimo de Diego Fernández de Ceballos. Ah, sí. Él fue el que, bueno, ya ni digo, pero Afortunadamente por se eso fue. se fue. quedó, yo pienso que, pues, muy mal, tanto, quién sabe qué le pasó en el cerebro, que todo se deformó, ¿no? Onésimo Cepeda. Sí, popularmente conocido como Millonésimo Cepeda, porque Sí. era multimillonario Ajá. y se dedicaba a jugar con Carlos Salinas, con Sí. Raúl Salinas. Sí, claro, toda una rata el Y a perro. robarse pinturas. Ah, pues es que ya era arzobispo primado de México. Sí, sí, sí. No, las señoras consiguieron la mayor parte del mobiliario. Se fueron a la Fray Juan Zumárraga, se fueron al Cristóbal Colón. El padre Armando, en ese tiempo, que era el director de la Cristóbal Colón, les regaló sillas como estas, sillas de Así de pupitres. no, Conocidos. no, No, eran sillas de tronco. ¿qué? De Sillas tronco Sillas de grueso. tronco, sí, ya las vi. sillas de tronco. No, del otro lado, Enrique. Sillas de tronco. Y ahí se sentaban. Pero fueron las señoras. Les dio su primera bandera, su primera asta. Banda de guerra. No, 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 porque luego los honores y casa y No, y no la, llegaron a la tanto. bandera así. No, pues llegaron a muchísimo. No existiría esa colonia si no fuera por la organización y la movilización Sí. de ellos Así, y ellas. así es, así es. Y Otra cosa todo más fue fue, pacífico. otra cosa más Pacífico. fue la cooperativa, doña Tere. También la cooperativa. Tuvimos, no teníamos tortillas. Se tenía que ir a comprar hasta Galeana. Hasta O el ahí, centro. o ahí en el Benito, la colonia de abajo, que ya tenía 50 años. Y Pues Cuernavaca en ese tiempo era del Casino de la Selva para el niño artillero, ¿no? ajá, Es decir, de la Carolina, de la entrada a la capa. Lo demás era puro. No, era pelón. San Antón mismo era pelón. Estaba pelón, ¿no? Pero sí tenía agua limpia. Sí. eso Ahora no sí. está pelón y el agua no está limpia. Mira, Sí. esta es una foto de la cooperativa. Esta es doña Tere. La de la izquierda es doña Tere. Ella. No, la de acá, Ah, la de acá. la voy a señalar. Ella es doña Tere, la que está hablando hoy con nosotros. Así era. Bien guapetona y bien en todo. Sí. No va a golpear, ¿eh? No, como que ella me golpea. No, no va a golpear usted a mí. Sí. Ah, Entonces, fue iniciativa, necesitaban la tortillería. Sí, se necesitaba. es que somos la cultura de la tortilla y el maíz. Imagínate, 2 horas haciendo fila al rayo del sol para comprar 2 kilos de tortilla, 1 kilo, era demasiado, ¿no? Era más fácil traer para toda la comunidad. Sí, había mujeres que salían a trabajar y traían las tortillas o el pozo, ¿no? Dentro del centro, pero había ocasiones No había que no gente había. que hiciera Y otras, Sí. pero conseguir el maíz, eran de tres piedras y dos varitas que se juntaban, ¿no? Porque pues así se comenzó. Pero ya cuando a través, ya que queríamos en la tortillería, las tortillas ya se consiguió y esta familia, no sé si conozca a Gabriela Videla, vaya, Gaby Videla, chilena, periodista,
que también participó Participó mucho de en los las colonias. Nos consiguieron un donativo de Estados Unidos de Son una. unos monjes. No, fue de Canadá. No, La segunda fue para los talleres, los de Pero haya sido como haya sido, dijera Ahí don está la comandante cooperativa. Borola, fue el apoyo de la diócesis, la arquidiócesis, con sí, don Sergio Méndez Arceo, Sí, de el Estados trabajo Unidos. comunitario, De- la organización de la propia gente de la Sí, fue- comunidad, fue de exacto. Estados hombres y Unidos. mujeres, De monjes de benedictinos. monjes benedictinos, que con ellos llega Ernesto Cardenal después. Oye, Bueno, llega con los trapenses en realidad. yo quiero comentar algo. Si recibieron tanto apoyo de monjes benedictinos, de los gansos salvajes de Holanda, de Canadá, para poner el techo de la iglesia, una monja, Clotilde, Clotilde, una consiguió en Canadá el dinero para echar el colado. Pero si recibieron tanto dinero, es porque ellos administraban ese dinero con ¿Y mucha por qué no se lo honradez. tracalean? Exacto, con No, mucha honradez. Y porque Mucha transparencia. eso daba sí se mucha daban cuentas en las confianza. asambleas, se dan. Daba mucha Entendía, pues. confianza a las fundaciones, a las organizaciones para proporcionar el dinero. Y porque había resultados. No, y porque además la obra se terminaba, vamos. Se veía Así es. lo que Doña Celi, estaba. pero platícale de la tortillería. ¿Quién administraba la tortillería? Pues Sí. éramos, era, ¿cómo se puede decir? Las mujeres también, ¿no? Que trabajábamos pues, mucho, pero había como una cooperativa, una administración, la presidencia y todo lo comité, ¿no? Lo que es, pero los que trabajábamos eran más las mujeres, el hombre era un molinero, pero pues fue muy, ¿cómo se puede decir? Y de las ganancias, doña Teri, apoyaban. De las A ganancias. todos los socios. Se les daba su parte, pero se apoyaba a niños con útiles Para escolares. entrar a las Uniformes. escuelas, pues, cuadernos, sus lápiz. El Día de las Madres se les daba un regalito. Si había un difunto que no había todo muy pobre, se apoyaba con El sepelio. para el sepelio, para la caja, si había un enfermo que estaba hospitalizado y ya se apoyaba también, se le daba a los un grupo que está de adictos aquí por Alcohólicos Anónimos. alcohólicos y de todo, aquí por Laurel, aquí entre el Beis, por ahí, se le daban 10 kilos de tortilla diarios para poder que ellos tuvieran su. Es decir, la solidaridad ante todo. Y Sí, platíquele cómo terminó esa experiencia. desgraciadamente, pues como en todos los lugares, hay siempre inconformes que creen que uno se está agarrando, como ven que estaba mucha demanda de las tortillas y ya estaban haciéndose ricos, estaban agarrando, pues, hubo grupos que se fueron al gobierno, no sé, Ayuntamiento. ayuntamiento, y Más que nada, como el gobierno era panista y nosotros éramos siempre ¿Era el de de Estrada? la izquierda. Era Adame. Sergio Adame. no, sí, No, era no, Sergio Estrada, Sergio No, Estrada. Marco Adame. No. Ahorita era Dígale, doña Tere. ¿Los del PAN no fueron Estrada o fueron Adame? Otro Sergio. Sí. Dígale, doña Tere. Armando León Bejarano era del PIR. No, ellos fueron pues, Ese es del ayuntamiento, ¿no? Hubo un juicio y en realidad no ganaron el juicio. con algunos Porque ahí se tienen documentos ejidales. Recibimos documentos ejidales que era para bien de la colonia. Quienes lo administraran tenían que seguir el Sí, bien. pero Pero cuando fueron, entonces en el juicio
En el juicio, los jueces panistas, según dicen que ganaron, pero no ganaron. Ya después nos platicaron otros, dicen, no, no ganaron el juicio. Lo hicieron a fuerza, nos sacaron así cargando del... Espérate, yo estoy. Entonces, eh, ahora sí, los inconformes, que digamos, estaban de acuerdo con esas autoridades y se puso en ese tiempo al ayudante de ahí de la colonia, lo convencieron y llegó el momento en que llegó, no le miento, como unas 5 o 6 patrullas con encapuchados, armas así, como que iban a Agarrar de los agarrarlo, ya como ahorita que Balear. anda Omar, este, bueno, que nos saliéramos. Eran como las entre 10 y 11 de la mañana, que teníamos todas las 2 tinas de nixtamal y estábamos despachando. Yo no trabajaba así de planta, yo era voluntaria y era tesorera y estaba participando, que daban mis horas para que si alguna persona tenía que salir de las compañeras, pues yo ahí estaba yo despachando ahí y llegaron y con un grupo de colonos inconformes, el ayudante, y que se salgan, que porque esto es para el gobierno, es para el ayuntamiento. Y al ver el grupo de los del ayuntamiento que se pusieron, queremos que desalojen aquí este lugar, porque ustedes no tienen derecho de estar aquí y ahí nos dijeron que teníamos que salirnos. ¿Y por qué? Que no. Y ya el ayudante y ya los más señores y con las patrullas ahí enfrente, con esos personas encapuchadas y con las armas, pues yo dije, yo no me salgo. Y me que agarro ya mis compañeros después de discutir y eso, ellos se salieron en molinero y dejamos la cuenta y las compañeras, unos que hacían collares de esos de nuestros compañeros indígenas, en sus ratos que no estaban, todo eso se quedó, toda la báscula, lo que habíamos vendido, el cajón de las tortillas, y yo dije, no me salgo, pues no me salgo. Y 2 policías me cargaron con todo y silla y me sacaron porque yo me aferré y yo me agarraba del mostrador, pero pues no podíamos hacer nada. Pero sí fue a la vez una angustia revuelto con coraje, con sentimientos, no sé. Eso fue algo para mí muy, muy triste, ¿no? Porque tanto trabajo, tanto esfuerzo para poder hacer trabajo para 20 años. compañeros 20 años de la cooperativa. y apoyos y pues todo lo que habíamos trabajado se fue por el gobierno que nos lo quitó, bueno, son malos gobiernos, que ahora sé que según ellos dicen que tienen escriturado y todo, pero parece que nomás No, porque es tienen ejidal. No lo tienen No, escriturado. no, No. no. Pero bueno. El presidente municipal era Sergio Hernández Benítez. Pero el del ayudante de la presidencia. Pero sí era panista. Sí, me hablo de es que yo pensaba en el gobierno del estado. No, Bueno, y los dos únicos fueron Marco Adame y Sergio Estrada. Pero están hablando del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Hasta aquí, fíjese que llevamos 1 hora y 15 minutos. Hasta aquí más o menos nos damos una idea de la importancia. ¿Me permite ese libro? ¿Dónde puede adquirir quien quiera ver más detalladamente este asunto? El libro La Colonia Lagunilla del Salto, una historia de lucha y organización por la megáfono, porque es el megáfono mediante el cual habla de ellos y otros más. Leticia Sánchez Lima, una excelente colega. Quien quiera conocer
adquirir el libro, ¿cómo puede adquirirlo? En la Lagunilla, en la casa de Don Toño. Llega uno y pregunta por la casa de Don Toño y ya. Don Toño Bello y Doña Teres Porciel. Y ahí llegan. Todo Voy el a mundo tener les va a que ir decir, por mi libro. no, yo te voy a dejar uno. Yo te voy a Ah, dejar uno. Pero es que me estacioné tan mal que no pude abrir la cajuela ahorita, bueno, pero ahorita te Ay, ayuda. lo sí, siento sí, sí. feo. Te ayuda. No traemos Ah, paraguas, pero porque yo o agarro muletas o agarro paraguas, ese siempre fue para mí el dilema. una de las dos. Solo Sí. como tiro pera loca. Pero no sé si para cerrar esto con un broche de presión, quisieran decir algunas palabras de cierre. Yo les agradezco su participación. Agradezco a nuestra audiencia, a quienes lo vieron o lo vayan a ver, y podemos plantear algunas ideas que consideren importantes. La situación es de que en ese tiempo ya nuestro pueblo ya lo llamaban colonia a San Antón, ya era colonia y no, sigue siendo pueblo porque nosotros con esta, les dije a toda la asamblea que nos reunimos últimamente, gracias a esta colonia, nuestro pueblo volvió a tener ejido, tierras ejidales y algunos de nosotros que yo al último, ya teniendo 8 hijos y mi esposa, conseguí un documento, el documento que ya estamos Sí, el que se presentando mostró. ahí. Ese documento lo tienen más personas que es de sus padres, de sus antecesores, pero no hacen ellos la lucha por solicitar ese documento, pero ese documento se encuentra en la agraria. Entonces, gracias a que logramos pelear más tierras para poder sembrar, aunque sea un pedazo de 1 hectárea de tierra, gracias a eso, nosotros, Gaby Videla, nos ayudó a hacer dos puentes para llegar a esas lomas donde logramos tener esas tierras y una represa en la barranca para subir agua, para regar árboles frutales. Entonces, ese trabajo ha traído la oportunidad de que nuestro pueblo sea otra vez un pueblo con tierras Y no una ejidales. colonia. Con ¿Usted tierras quiere ejidales. decir algo? Pues, ¿qué puedo decir? Lo que quiera. Que fue una experiencia para mí, para muchas mujeres y además ¿cómo se puede decir? Una enseñanza, que la mujer es, como siempre, muy necesaria en la sociedad, que sin ellas, no sé qué pasaría, pero sí, no que luchemos por lo que nuestros ideales y veamos que sí, nosotros somos unas personas, mujeres que podemos dar mucho, mucho, y que siempre, yo creo que ahora que he visto que ha habido mujeres desde aquellos tiempos de nuestros antepasados, faraonas y mujeres que fueron dirigentes, gobernadoras de esos lugares. Desde entonces la mujer ha sido muy importante pues, en el mundo, diría yo, en la sociedad, en todo lugar que se encuentre. Entonces, que no nos minimicemos, sino que nos demos esa importancia y luchemos por el bien de todos, sí, Sí, Pues, gracias a a las mujeres, la Lagunilla es una colonia muy hermosa. Las mujeres participaron mucho en la Lagunilla. pues yo les agradezco a ustedes su participación en esta ocasión. Leti, Bueno, yo retomaría algunas frases de compañeras. Era un ambiente bonito. Llegamos con la ilusión de tener una casa. Nadie decía que no tenía tiempo para juntas o faenas. Así nos formamos los laguneros.
lo dijo una compañera. Y luego, esa fue una época en la cual se compartía, no había discordias, había organización y pesaba la cooperación de los colonos. Pues eso es lo que más recuerdan ellos, esa época. Pues, como vemos, pues, después de esta charla, creo que vale la pena reconocer el trabajo que se realiza en el rescate de la denominada microhistoria. Esas historias que de no ser por su rescate en un libro como este que Leti Sánchez se encargó de organizar como libro, vamos, porque la vivencia está en los contenidos, aprovechamos en la comuna para poder también compartir estas ideas y quien quiera, ya sabe, puede ir al pueblo de La Lagunilla, preguntar por la casa de don Toño o doña Bello, Tere, mande, o Toño doña Bello. Tere, Yo y también también. y seguro que se consigue el libro. Y darle muchas las gracias Tengo también a la comuna por hacernos la invitación o aceptar nuestra vivencia. Eso, muchas gracias y esperamos que de algo podamos ser útiles para eh, más personas que quieran este, ver estas vivencias que pasan en nuestra historia de las colonias de Morelos. Es decir, Morelos es más allá de Plaza de Armas, nos guste o no, es más allá de las asambleas de los viernes dada por la gobernadora o sus viernes informativos, es más que los premios que se gana el presidente municipal por ser incluyente, aunque esté nuestro colega Gabriel Rivas, él no me dejará mentir, pero bueno, cada quien cae donde quiere y puede, pero Gabriel Rivas es Gabriel Rivas, no cabe duda. Un saludo y un fuerte abrazo fraterno a José Martínez Cruz, que recientemente vivió la experiencia de la partida de su señor padre. Su papá. Seguramente en cuanto lo veamos le daremos el abrazo directamente. Vaya un abrazo solidario a José Martínez Cruz. Y vaya un saludo solidario a un vivo, aunque les pese, movimiento de resistencia estudiantil de la UAM que sigue exigiendo condiciones favorables de estudio y dignas para regresar a su casa después de estar en la universidad. Hasta la próxima y muchas, muchas gracias.